Muy buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos. Hoy estamos más poquitos, pero pues todo queda grabado para los que no hayan podido asistir y quieran ver la grabación después. Bienvenida doctora Betty, bienvenida doctora Fanny, doctora Gloria Jacqueline, doctora Leli Herrera y doctora Dori Roncancio. La doctora Luz Marina Puentes se está uniendo, pero no sé por qué no se ha podido unir. A ella le di admitir. Me gustaría saber si me estoy escuchando bien, si ustedes me están escuchando bien. Sí, doctor, se lo escucha bien. Buenas tardes. Buenas tardes, listo, muchas Sí, Doc, gracias. se escucha muy bien. Gracias, doctor, perfecto. Hoy no me va a mostrar porque estoy recién mudado, entonces no quiero que vean el desorden de apartamento. Eh, entonces, hoy vamos a repasar los conceptos que vimos el lunes de la semana pasada. Acerca de lo que son los eventos adversos, cómo se clasifican los eventos adversos. Vamos a poner más ejemplos de eventos adversos y vamos a ver si ustedes trajeron algún evento adverso que podamos analizar aquí, sería genial. Si no, pues yo traje algún evento adverso que podemos revisar. También les traje unos documentos adicionales donde hay como clasificaciones de eventos adversos para que sea mucho más fácil poderlos identificar. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por repasar rápidamente? No sé si alcanzaron a ver el video que les mandé. Si no, pues les queda de tareita revisar ese videito que es como bien explicativo. Eh, Acerca de eh, cuál es el proceso a seguir para hacer el análisis de un evento adverso en una institución prestadora de servicios de salud que tiene el servicio de consulta externa. Entonces, ahí explican el video paso a paso, cómo se hace el análisis, cómo se hace el reporte, cómo se hace el comité de seguridad del paciente para poder analizar el evento adverso. Entonces les queda tareita revisar ese videito que les mandé al grupo. Y lo que vamos a hacer ahorita es, entonces empecemos repasando los conceptos básicos. No vamos a hacer lo mismo que hace 8 días, sino que simplemente vamos a repasar y vamos a ver otras, como a recalcar en algunas cositas para que nos quede claro. Entonces, énfasis en los tres aspectos que tienen que cumplirse para poder clasificar un indicio de atención insegura como evento adverso. Entonces, en primer lugar, tiene que haber daño al paciente, tiene que ser involuntario en segundo lugar y en tercer lugar tiene que ser derivado del proceso de atención. Si cumple con estas tres características es un evento adverso. Si fue algo involuntario, ¿cierto? Un indicio de atención insegura involuntario y producto del proceso de atención, pero no alcanzó a tocar el paciente, o sea, solamente cumple estas dos, estamos hablando de un incidente. ¿Listo? Entonces, recordar que hay un flujograma que podemos utilizar para poder analizar cualquier indicio de atención insegura y empieza con la definición de si hubo alguna falla durante la atención. Si ustedes sospechan que hubo alguna falla de la atención, ya sea de ustedes mismos, de un colaborador, incluso si ustedes detectan un evento adverso de otra institución, yo lo he hecho por lo menos, ustedes pueden solicitar que se haga el análisis de ese evento adverso y que por favor los inviten al comité de seguridad del paciente o que les hagan llegar una copia del análisis del evento adverso realizado. Entonces, alguna vez yo en alguna de mis auditorías pude evidenciar un caso de una paciente que sufrió una infección nosocomial en otra institución, en un procedimiento que le hicieron en otra institución aquí en Villavicencio, y yo solicité que se hiciera el análisis de evento adverso y que se me reportara el análisis de ese evento adverso. Y se hizo y se notificó de institución a institución para que hicieran el análisis respectivo. Entonces, recordar, si no hubo indicio de atención insegura, es decir, si no hubieron fallas
y sin embargo hubo una lesión, entonces estamos hablando de que pueden ser dos posibilidades. Si la lesión fue producto de su propia patología, estamos hablando de una complicación, y si la lesión fue producto de la atención o del procedimiento que se le realizó, entonces estamos hablando de un evento adverso no prevenible. Aquí colocábamos dos ejemplos como para que quedara más claro el tema. Cuando una persona hace una reacción anafiláctica a la anestesia que le estamos colocando, pero teníamos que colocársela porque era parte del procedimiento, revisamos que el medicamento cumpliera con todas las especificaciones, es un medicamento que estaba bien almacenado, es un medicamento que habíamos hecho control del registro INVIMA, control de todas las variables y estaba en perfectas condiciones. Adicionalmente se le administró la dosis correcta al paciente correcto por la vía correcta. Es decir, no hay fallas en la atención y sin embargo el paciente se complicó e hizo una reacción anafiláctica, estamos hablando de un evento adverso no prevenible. Pero si por el contrario, el paciente, debido a que presenta, por ejemplo, una enfermedad de la coagulación, una enfermedad de la sangre y requiere estar tomando warfarina, ¿cierto? El paciente necesita algo, que se le haga algún procedimiento, obligatoriamente hay que hacer el procedimiento, se tomaron como las medidas, se solicitó como la valoración, el acompañamiento del especialista de pronto en medicina interna, se le solicitaron los exámenes para ver cómo estaba en el tiempo de coagulación, se le pidió que no tomara el medicamento un par de días antes del procedimiento, que suspendiera la aspirina para reiniciarlo después, y sin embargo el paciente, por ejemplo, sangró después del procedimiento y hizo una hemorragia, un hematoma, por ejemplo. Estamos hablando de que esa lesión sí fue producto de la atención, pero es derivada de una patología que tenía el paciente. Y en este caso hablaríamos de que se trata de una complicación. Y en el otro lado están los indicios de atención insegura, que sí se presentaron fallas. Entonces hubieron omisión en las actividades que se establecieron en los protocolos, no hubo adherencia, perdón, no hubo adherencia a las guías de práctica clínica. Mm, Colocábamos, por ejemplo, el caso de la higienista que no le explicó adecuadamente cómo se tenía que acostar en la camilla el paciente, no se le preguntó al paciente si tenía alguna discapacidad, en este caso la paciente tenía una discapacidad auditiva o una discapacidad visual, así que si hubieron varias fallas, entonces estamos hablando de la parte izquierda del flujograma, hubo una lesión porque la paciente se cayó, ¿cierto? Entonces, si hubo una lesión, ya no es un incidente, sino que estamos hablando de un evento adverso que pudo haber sido prevenible. Y dependiendo de la gravedad de la lesión, si requiere hospitalización, es un evento adverso grave. Y si quedan secuelas, por ejemplo, si el paciente llega a ingresar a UCI o si se muere, pues estamos hablando de que es un evento adverso grave. De lo contrario, pues sería clasificado como un evento adverso leve. Entonces, del protocolo de Londres hablábamos específicamente de que hay fallas latentes que tienen que ver con políticas, con decisiones gerenciales, con decisiones de la alta dirección que hacen que hayan como bombas de tiempo, ¿sí? Lo que nosotros decimos, venga, esto es una bomba de tiempo, no ha pasado nada, por la misericordia de Dios. Entonces, ese tipo de fallas son fallas latentes, ¿cierto? Atribuibles a la organización y cultura. Cuando se presenta un evento, ¿cierto? Un evento adverso o un incidente y empezamos a averiguar qué pasó y entonces nos dicen, no, es que tenía mucho trabajo, no, es que las guías no estaban disponibles, no, es que humanamente no alcanza el tiempo. Todas esas que parecen excusas, en realidad se llaman factores contributivos y son condiciones que predisponen a que se cometan errores, a que se cometan o se ejecuten acciones inseguras.
y clasificamos, veamos que esos factores contributivos se puedan clasificar si, dependiendo de quién los cometió o cómo los clasificamos dependiendo del tipo de causa, si era causa del paciente o un problema de la tecnología del equipo, si fue responsabilidad del el profesional que lo atendió, si hace parte como del equipo de trabajo, del ambiente. Entonces clasificamos diferentes factores contributivos. En las acciones inseguras, entonces ya hablamos de que son fallas activas y son tres tipos de fallas activas, si son acciones, si son omisiones o si son violaciones conscientes. Ya las violaciones conscientes es cuando adrede alguien quiere hacer un daño. Aquí yo siempre coloco el ejemplo de el Hospital El Tunal, como en el año, como en la década de los 90. Ustedes no sé si escucharon hablar acerca de unos niños que una enfermera les aplicó unas gotas en los ojos y les quemó la córnea y los niños quedaron ciegos. Cuando investigaron, se dieron cuenta que la enfermera no estaba de acuerdo como con la gerencia que estaba a cargo del hospital en ese momento y adrede decidió hacerle daño a toda la organización y en vez de aplicar goticas de gentamicina en los ojos a los niños, les aplicó formol. Entonces es una violación consciente, ¿cierto? Es un acto temerario y obviamente pues es un evento adverso y eso sería una acción insegura. Entonces los errores antes de tocar el paciente se llaman incidentes, después de tocar al paciente se llaman eventos adversos y de un incidente a un evento adverso puede ser que existan barreras que eviten que llegue a tocar esta falla al paciente. Esas barreras pueden ser físicas, pueden ser administrativas, pueden ser humanas y pueden ser naturales. Entonces hablábamos de barreras físicas, por ejemplo, que exista señalización, que existan barandas administrativas, que exista una política puntual acerca de entrevistar adecuadamente al paciente, de rondas de seguridad en la institución, barreras naturales, por ejemplo, una adecuada iluminación, una adecuada ventilación para evitar contaminaciones cruzadas, defensas humanas, por ejemplo, un cronograma de capacitaciones con indicadores o como lo que estamos haciendo ahorita, que juiciosamente nos estamos capacitando cada cierto tiempo. Esos son barreras y defensas que van a evitar que, aunque existan errores tal vez aquí atrás, estos errores, estos incidentes se conviertan en eventos adversos. Entonces, ahora sí les voy a mostrar ya, habiendo recordado un poquito acerca como de los conceptos generales, les coloqué en la carpeta ya que les había compartido, ahorita se las vuelvo a compartir, les coloqué como información interesante que encontré acerca de, por ejemplo, aquí la Secretaría de Cali en el 2011, esto es viejito ya, pero clasificó los eventos adversos en, si no estoy mal, son 9 categorías. No, en 15 categorías, perdón, en 15 categorías los clasificó y están muy bien explicados. Entonces, por ejemplo, la categoría 1 son los errores relacionados con trámites administrativos para la atención en salud. Y aquí dice, venga, si usted se equivocó en un trámite administrativo, ¿cierto? Le agendó, por ejemplo, el servicio equivocado. Entonces, el paciente venía a atención por el profesional, por el odontólogo, y usted le agendó con el higienista. Entonces, eso es un error y hay que analizarlo como si fuera un evento adverso. Por ejemplo, si el trámite administrativo fue incompleto o insuficiente, entonces usted no le dio la adecuada orientación, la hora que le dio para la atención fue equivocada, eh, eh, etcétera. Cualquier error de tipo administrativo, por ejemplo,
información incompleta o insuficiente, también tendría que analizarse como una falla y tendría que hacerse como todo el protocolo del que estamos hablando. Por ejemplo, cuando no se realiza cuando está indicado. Entonces, en algunos de nosotros, por ejemplo, tenemos convenios con prepagadas y a veces hay que hacer autorizaciones para poder atender al paciente, pero pues se nos olvidó hacer el proceso de autorización, entonces pues eso es una falla también. En el tipo 2, por ejemplo, dice fallas relacionadas con procesos o procedimientos asistenciales. Entonces, digamos que se le hizo un procedimiento que no estaba indicado. Entonces, después de que hicimos el procedimiento, nos dimos cuenta que no necesitaba el procedimiento el paciente. Entonces, a eso es una falla que hay que analizar. O se le hizo al paciente equivocado. Entonces, hemos escuchado casos en donde se operó de algo a un paciente que lo iban a operar de otra cosa y se confundieron y terminaron operándolo de lo que no era. O le operaron el sitio que no era. Entonces, por ejemplo, en odontología tenían que arreglarle diente número cualquiera, mejor dicho, y le arreglaron fue otro diente que no era por el que el paciente asistió, el paciente solicitó la atención. Entonces, en ese caso estamos hablando de fallas relacionadas con procesos asistenciales. El tipo 3 son fallas relacionadas con registros clínicos. Entonces, si no se diligenció oportunamente, por ejemplo, la historia clínica, si no se diligenciaron completos los documentos, hizo falta el consentimiento informado, por ejemplo, hizo falta un registro de aplicación de los medicamentos, por ejemplo, hizo falta la hoja de, qué sé yo, de signos vitales, cualquier cosa de los formatos que ustedes tienen establecidos dentro de su consultorio, hizo falta alguno y no se diligenció y el paciente se fue y ahora no tenemos los datos. Eso es una falla en la atención y hay que registrarlo en los formatos y hacer el respectivo análisis. Bueno, aquí también podría ser que ustedes lo remitieron y el paciente llegó a donde el especialista que usted lo remitió, pero llegó sin los documentos completos. Es decir, o llegó sin historia clínica, o llegó sin epicrisis, o llegó sin las imágenes, o llegó sin los laboratorios, por ejemplo. Entonces, alguien se equivocó y no le entregó completos los documentos al paciente. Entonces, es una falla relacionada con los registros clínicos. La tipo 4, que es, por ejemplo, infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, aquí, por lo general, podríamos hablar, por ejemplo, en el laboratorio si se pueden presentar infecciones, por ejemplo, una flebitis, en el sitio de no punción se infectó, hizo un absceso, por ejemplo. Esta puede ser relacionada con cánulas intravasculares. O, por ejemplo, en odontología, en el sitio quirúrgico que se infectó, se le formó un absceso, una periodontitis, qué sé yo, no sé, estoy aquí inventando cosas, pero sí se puede infectar una alveolitis, una infección del maxilar, no sé. Entonces, derivado de pronto de una o mala técnica o cuando van a revisar no se puede hacer la trazabilidad del proceso de esterilización. Ustedes saben que cuando uno utiliza un instrumental, ¿cierto? El instrumental tiene que estar completamente esterilizado y tienen que haber indicadores químicos y biológicos. Y esos indicadores tienen que quedar dentro de la historia clínica como el lote, la fecha y el resultado del indicador que se utilizó ese día para esterilizar el paquete que se utilizó para hacer el procedimiento y vamos a revisar y resulta que la trazabilidad no se encuentra. Entonces no se sabe realmente si el paquete que se utilizó estaba estéril o no. Entonces, y el paciente ahora tiene una infección relacionada con el procedimiento, entonces es una falla grave y hay que analizarla a ver qué fue lo que pasó. El tipo 5, que son relacionados con la medicación, con la administración de líquidos parenterales, por ejemplo, en el consultorio de homeopatía,
de medicina alternativa se pueden colocar sueros, por ejemplo. Entonces, puede ser que se le colocó el suero, el suero que no era, ¿cierto? El paciente no necesitaba ese tipo de suero, sino necesitaba otro suero, por ejemplo. Se le colocó la dosis incorrecta, se le colocó por el sitio que no era. Resulta que el paciente es una paciente que le hicieron una mastectomía radical del lado izquierdo y resulta que está contraindicado que se le puncione el miembro superior izquierdo y ahí precisamente fue donde la puncionaron. Pues eso es una falla en la atención que hay que reportar y hay que analizar. Bueno, mira, fíjate que aquí hay otras fallas, por ejemplo, el almacenamiento incorrecto de los medicamentos. Eso es una falla. Entonces, si el medicamento que utilizamos, hicimos la trazabilidad y resulta que no se estaba diligenciando el formato de humedad y temperatura, o era un medicamento que tocaba guardarlo en la nevera y desde hace quién sabe cuánto tiempo estaba en el estante o en el sitio en donde se almacenan los medicamentos, pero que son de temperatura ambiente, y hasta ahora nos dimos cuenta. Entonces son fallas del almacenamiento y también podrían catalogarse como incidentes o como eventos adversos si ese medicamento se le llegó a administrar a alguno de los pacientes que atendimos. Si se administró un medicamento vencido, mira que pues, en muchos sitios donde yo he asistido, de diferentes servicios. No voy a hablar de un servicio específico, pero uno se da cuenta que hay desorden, que no hay procesos de calidad porque encuentra medicamentos vencidos. Incluso hay secretarías de salud que tienen este hallazgo como un hallazgo grave y si encuentran medicamentos vencidos, cierran el servicio. Entonces, este error es muy frecuente y es un error grave, es un error que denota que no hay orden en el almacenamiento, no hay orden en la semaforización de los medicamentos, no hay orden en la compra, en el suministro, en la distribución, etcétera, mejor dicho. Entonces, y obviamente, pues, tampoco hay revisión al momento de la administración. Entonces, esto es una falla grave y si ustedes encuentran, si ustedes el lunes van a llegar a revisar y si encuentran medicamentos vencidos, eso ya es un evento, o sea, una falla que hay que analizar y hay que revisar si ese medicamento se le ha puesto a algún paciente. Habría que clasificarlo como evento adverso. Si se presentan reacciones adversas a los medicamentos, entonces esto ya pertenece como al programa de farmacovigilancia. Hay un reporte o un formato específico para ese tipo de reportes. Los invito a hacer la capacitación de farmacovigilancia y tecnovigilancia como para profundizar un poquito más acerca de cómo se reporta al INVIMA y a los entes de control. El tipo 6, que son los eventos adversos relacionados con la sangre y sus derivados, ese no les aplica porque pues todos ustedes son de consulta externa y ninguno utiliza derivados de la sangre, creería yo. El tipo 3, que es relacionados con elaboración de dietas o dispensación de alimentos, tampoco les aplica, porque este aplica más que todo para hospitalización. El tipo 8, que es relacionado con la administración de oxígeno o gases medicinales, puede ser que este sí le aplique, por ejemplo, al consultorio de medicina alternativa. Yo sé que hacen algunos tipos de tratamientos con oxígeno, entonces habría que revisar las posibles fallas que se pueden presentar, las fallas relacionadas con los dispositivos, equipos médicos. Esta clasificación tipo 9 hace parte del programa de tecnovigilancia y también hay una capacitación específica, como les hablaba, de fármaco y tecnovigilancia. La tipo 10, que es relacionado con el comportamiento de las creencias del paciente, fíjate. Entonces, hay errores como, por ejemplo, incumplimiento de normas o faltas de cooperación, obstrucción, pacientes desconsiderados, rudos, hostil, inapropiado, pues
podría generar fallas y pues habría que entrar a analizar si se cometió alguna equivocación o algún error. Ah, caídas de pacientes que son o sea, creo que si ustedes le preguntan a la mayoría de colegas un ejemplo de eventos adversos, lo primero que van a pensar es en caída de pacientes. Pues ahí están, caídas desde un catre, desde una cama, desde una silla, en el baño, en el equipo, en los escalones, en cualquier tipo de caída es un evento adverso. Accidentes de pacientes. Entonces, accidentes, por ejemplo, en fisioterapia, he visto casos, he participado en análisis de, por ejemplo, de quemaduras. Ellas utilizan compresas calientes y si el equipo no está bien calibrado, puede llegar a calentar esas compresas por encima de la temperatura tolerable y puede quemar al paciente, por ejemplo. Relacionadas con la infraestructura, el ambiente físico. Entonces, por ejemplo, si el ambiente es inadecuado, si hay cosas dañadas, defectuosas, desgastadas, si hay una inadecuada, por ejemplo, esto ya es del número 14, relacionados con la gestión de los recursos de la gestión organizacional. Entonces, aquí habla, por ejemplo, de la carga de trabajo. Entonces, ahorita creo que no es tan frecuente, por la pandemia no se pueden atender tantos pacientes, pero antes sí veíamos que las agendas estaban sobresaturadas, por ejemplo, y los últimos pacientes pues los atendían a toda carrera y se podían cometer errores. Disponibilidad de servicios, por ejemplo, no hay una adecuada oportunidad en la atención de los pacientes, las agendas están muy lejanas, todo eso pueden ser catalogados como errores que se pueden analizar. Específicamente hay una categoría para los laboratorios clínicos y los errores en el laboratorio clínico pueden ir desde errores en la recolección de la muestra, en el transporte, en la clasificación de las muestras, en el registro de los datos. Aquí siempre, o sea, perdón, siempre no, se cometen muchos errores en la clasificación de los datos, sobre todo en los laboratorios pequeños en donde recogen los datos de manera manual o que tienen que transcribirlos desde la máquina que es automática y tienen que transcribirlos manualmente. Se pueden presentar errores frecuentes de transcripción, errores de procesamiento, errores de validación y de verificación o errores de resultados. Entonces, estos errores de resultados también son frecuentes. Se entregó el resultado que no era, fueron a otro laboratorio y les dio que no era el resultado que les habían entregado. Entonces, ese tipo de errores también deben analizarse con el protocolo de Londres y hacerse el análisis de causa. Entonces, este documento me pareció muy interesante, es muy explicativo acerca de los diferentes errores que se pueden presentar. Aquí hay otro que les dejo específicamente para odontología, que hay eventos adversos que se pueden presentar en la práctica odontológica puntuales, no están clasificados, ahí se los dejo, por ejemplo, fracturas, lesiones de dientes vecinos, rotura instrumental endodóntico, restos radiculares post-extracción. Bueno, hay una cantidad de eventos adversos que se pueden llegar a presentar. Ese también se los dejo ahí para que le echen una ojeadita. Y les dejo este manual de identificación de riesgos y eventos adversos en el laboratorio clínico. Este lo encontré en internet, es de la ES Hospital de La Vega y trae cosas muy interesantes en la parte de las definiciones, de los diferentes, de los riesgos. Aquí me pareció interesante que ellos clasifican los subprocesos y les colocan los posibles riesgos que se pueden presentar en estos subprocesos. Esta tareita es ahorita obligatoria con la 3100. En algún momento les voy a dar una capacitación sobre cómo la podemos hacer, pero pues aquí les voy adelantando el laboratorio que esta tablita la tienen que hacer, la tienen que colocar en alguno de los documentos de procesos prioritarios que tengan, que puede llamarse, por ejemplo, análisis de riesgos de los procesos de laboratorio, por ejemplo. Y es una tablita así, el proceso y los riesgos que se pueden llegar a presentar. Y las acciones que pueden llegar a tomar para mitigar esos riesgos o los controles.
Entonces me pareció interesante por eso, pero relacionado con los eventos adversos del laboratorio, aquí aparecen unos. Entonces, hematoma por mala punción, por ejemplo, es un evento adverso. Resultados intercambiados entre pacientes, identificación incorrecta de muestras, falta de oportunidad en la entrega de resultados del laboratorio clínico. O sea, si se le demoraban el resultado por X o Y razón, la oportunidad de ese resultado era de 3 días y nos demoramos 7. Le habíamos dicho al paciente, no, en 3 días se lo entregamos y se lo entregamos en 7 días, por ejemplo, pues es una falla que se puede catalogar como un evento adverso. Toma incompleta de exámenes de laboratorio. Esta sí que es frecuente. Le mandaron 10 exámenes y le faltaron 2 o faltó uno y ahora toca volver a chuzar al paciente. Entonces, eso es una falla, eso es un error y, eh, y tiene que analizarse y puede catalogarse como evento adverso. Muestras no aptas para el análisis correspondiente. Entonces, si la muestra se hemolizó, si se coaguló, si fue insuficiente la muestra, pues hay que analizar a ver qué errores se cometieron porque puede tratarse de eventos adversos. Fallas en el manejo terapéutico de los pacientes derivadas de los pruebas diagnósticos. Entonces, le reportan a ustedes, venga, es que, imagínate que este señor aparece que tenía un nivel de triglicéridos o de colesterol y un incremento leve y solamente le mandaron dieta y ejercicio. Y resulta que al cabo de 3 meses van a revisar el paciente y dice que hizo el ejercicio, cumplió la dieta y el colesterol, los triglicéridos están por las nubes. Y los laboratorios se los tomaron en otro lado y están por las nubes. Pues habría que revisar si hubo un error en una falla en el proceso diagnóstico derivada de un error del laboratorio, por ejemplo. Pérdida del derecho a la intimidad por fallas en la privacidad. Entonces, no, le tomaron un frotis de flujo vaginal, le están tomando y dejaron la puerta abierta y preciso en ese momento entró otro paciente a preguntar por alguna información que le hacía falta. Eso es una falla y tiene que ver con fallas en la privacidad del paciente, o el que se refiere aquí específicamente es que se dieron a conocer resultados que eran privados del paciente. Y esto pasa ahorita frecuentemente. Por ejemplo, los resultados del COVID los conoce todo el mundo antes, menos el propio paciente. Entonces, en Perú, por ejemplo, ya hay demandas porque es información confidencial, es información que tiene que estar bajo custodia y que ni siquiera el empleador tiene derecho a tener esa información si no es con el consentimiento del paciente. Accidentes de trabajo de bacteriólogos auxiliares, pues estos pueden ser catalogados como incidentes de seguridad, pero pueden ser catalogados como accidentes dentro o eventos dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, puede ser que no tocó al paciente, pero si afectó a alguno de los trabajadores, pues se analiza como un evento de seguridad. Bueno, este también se los dejo, que me pareció supremamente interesante. Entonces, no sé si exista, alguien trajo algún evento para analizar, o si no, analizamos este que yo traje. Revisamos este que yo traje. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Listo. ¿Alguien trajo algún evento? Analizamos este. Este es un evento, y les voy a pedir que no salga de Latinoamérica. Esto es un evento real, tienen hasta nombres y todo, pero pues les pido confidencialidad. Listo. Gracias, doctora Luz Marina. Entonces, para que no se divulgue la información, ¿vale? Entonces, ese es un evento adverso que pasó en una de las clínicas de aquí de Villavicencio.
esta es una señora de 81 años, ¿cierto? Que estaba hospitalizada en el 5º piso de una clínica. Y esto es un formato, un reporte en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Ellos sí tienen que tener un formato de reporte de eventos adversos. Nosotros, pues ustedes, los independientes, no tienen necesidad de tener un formato de reporte, pues porque se reporten ustedes mismos, pero sí tienen que diligenciar el formato número 3 de seguridad del paciente, que ya lo conocen y que está ahí en la carpeta. Entonces, en este caso, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace en una IPS, cómo se hace en una clínica. Entonces, este funcionario reportó el evento, llenó una ficha, ¿cierto? Y este fue el reporte que se hizo. Entonces, ¿es un evento relacionado con algún dispositivo? Entonces dijo que no. ¿Es un evento relacionado con un medicamento? Dijo que no. Acciones inseguras que llevan al evento. Él no puso nada ahí tampoco, ¿cierto? Pero aquí sí comienzan a revisar qué factores contribuyeron a que se generara el evento. Entonces, dice paciente que se había bañado, regresaba al baño, el piso estaba mojado y resbaloso, ¿cierto? Era un adulto mayor y no contaba con la compañía de un cuidador adecuado, porque pues en este caso era el esposo, que también es de edad, que la estaba acompañando. El evento, entonces, ¿qué sucedió? La paciente de 81 años, que estaba sobre anticoagulada, quien aproximadamente a las 6:30 se levanta para ir al baño, 6:30 de la mañana. Estando en la puerta del baño, se resbala cayendo hacia atrás, golpeándose la cabeza. Por la inspección se observó una herida del lado occipital izquierdo con sangrado activo de difícil manejo. Hallazgos, entonces se produce daño al paciente, hay una herida de aproximadamente 1 centímetro, le hicieron es un trauma craneoencefálico leve, supuestamente aquí lo que le especificaron como leve, con pérdida que no tuvo pérdida del conocimiento. A la valoración médica, la paciente se encuentra orientada. Eso fue como lo inicial. ¿Qué conductas siguieron cuando sucedió el evento? Entonces, se auxilia a la paciente y se acomoda en la cama, se avisa de inmediato al médico de turno, se realiza la curación de hospitalización. Entonces, él dice qué acciones se pueden tomar para que no vuelva a suceder. Entonces, se debe brindar mayor educación al paciente y a su acompañante sobre las medidas a tener en cuenta. Se debe recomendar a los familiares que el acompañante debe ser una persona adulto joven. Se deben realizar rondas de enfermería cada 12 horas y se debe brindar acompañamiento al paciente siempre que lo requiera. Entonces, esto puede ser que no les pase puntual a ustedes, pero quería que ustedes vieran. Por ejemplo, hay cosas que sí podemos aprender del caso. Entonces, un paciente se puede caer, se puede herir, ¿cierto? Puede ser un paciente que tenga comorbilidades, y fíjense que hay cositas que sí podemos aprender, como por ejemplo, bueno, hay que auxiliar al paciente, hay que avisar inmediatamente pues a los acompañantes, a la familia, a quien corresponda, hay que brindar unos primeros auxilios en caso de una caída. Esas son cosas que se pueden aplicar en los consultorios o en nuestros servicios. Aquí, ¿qué cositas se pueden brindar mayor educación al paciente, a los acompañantes, recomendar a los familiares que asistan con otra persona joven, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros hemos recibido acompañantes a ancianos que vienen con otro anciano, por ejemplo? Pues aquí estamos viendo que eso puede llegar a ser un riesgo. Que vengan dos adultos mayores a la atención puede llegar a ser un riesgo. Realizar rondas de enfermería. Esto en el consultorio podríamos hacer rondas de seguridad, por ejemplo, para verificar que se esté haciendo la entrevista, que se estén higienizando las manos, que se estén tomando la temperatura, que estén cumpliendo como con los protocolos de distanciamiento en la sala de espera, ¿cierto? Entonces podríamos hacer de pronto esas rondas de vez en cuando para verificar que se están cumpliendo con los protocolos, se están diligenciando adecuadamente los consentimientos, los formatos que se requieren. Entonces, ellos aquí hacen un análisis después del evento adverso, identifican los factores contributivos, las acciones inseguras, las fallas en las barras conllevan a presentar el evento adverso.
Entonces, y el objetivo es implementar planes de mejoramiento con acciones correctivas y preventivas para disminuir eventos adversos y fomentar la seguridad de los pacientes durante la atención. Entonces, fíjate que ellos hablan de dos tipos de acciones, acciones correctivas y acciones preventivas. Entonces, ese es el objetivo de las acciones que nosotros tomemos. No es simplemente, me quedó mal la identificación del paciente, venga, la corregimos y ya pasó el evento. O sea, esa podría ser una acción correctiva, se corrigió en su momento, pero hay que analizar para revisar qué acciones preventivas podemos tomar para evitar que nos vuelva a suceder ese incidente, ¿cierto? Y no tengamos que estar apagando incendios a toda hora, no tengamos que estar corrigiendo errores a toda hora, sino que miremos a ver qué acciones podemos tomar para prevenir que se nos vuelva a presentar esos incidentes. Ellos tienen un comité, aquí están los diferentes cargos de las personas que analizaron el evento adverso. Entonces, ¿cómo lo analizaron? Entonces, primero hicieron una entrevista, entonces entrevistaron al jefe del servicio, revisaron la historia clínica, hicieron un resumen de la historia clínica de manera cronológica, entonces analizaron toda la historia clínica del paciente, ¿cierto? Los resultados, los exámenes que traía, los laboratorios, ¿cierto? Las imágenes que les tomaron, que le tomaron a la paciente, hacen como un resumen completo como de toda la historia del paciente. Aquí está la nota del evento, entonces esto fue como lo que dejaron en la historia clínica. Ojo que cuando ocurre un evento adverso, el evento tiene que quedar registrado en la historia clínica del paciente. Entonces hay que colocar una nota en donde se describe qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Y se puede colocar que se analizará posteriormente dentro del marco del programa de seguridad del paciente, podrían colocar ustedes. Entonces, pero hay que dejar una nota en la historia clínica acerca de lo que sucedió y que se puede tratar de un indicio de atención insegura para que no coloquen falla, porque si la historia se la lleva el paciente, pues podríamos tener problema. Entonces puede haber un indicio, un incidente que se analizará dentro del programa de seguridad del paciente. ¿Listo? Pero tiene que haber una nota en la historia clínica de qué fue lo que pasó. Bueno, ellos siguen con esta historia es larga y después de analizar toda la historia clínica, entonces hacen el análisis del protocolo de Londres y analizan los factores contributivos del paciente, por ejemplo. Ellos dicen, no, es que el paciente había complejidad grave del lenguaje, comunicación, personalidad. Entonces ellos dicen, el paciente adulto mayor era un paciente adulto mayor con múltiples antecedentes de base con clínica de sobreanticoagulación. Se ofrece baño a la paciente en compañía de enfermera, el cual no es aceptado, quedando con único apoyo su esposo, quien también es un adulto mayor. Entonces son factores contributivos del paciente, son factores que contribuyeron a que la paciente se cayera, que se presentara el evento adverso. De la tarea y de la tecnología. Entonces ellos colocaron que la institución cuenta con protocolo y soporte de solución al personal asistencial, entre estos el de prevención de caídas y gestión del riesgo para minimizar los riesgos de atención en salud. Ellos dicen que cuentan, pero pues lo colocaron como factor contributivo. Del individuo, entonces, del personal que estaba atendiendo a la paciente. Entonces se evidencia en el personal de enfermería de la atención en torres de propaganda, no adherencia al protocolo de prevención de caída. Aunque tenían socializado el protocolo, no hay adherencia al personal de enfermería al protocolo, no se evidencia el ingreso a hospitalización, identificación del riesgo por parte del enfermero jefe y médico de piso. Entonces ellos identificaron que no clasificaron adecuadamente el riesgo del paciente al ingreso a la institución. El equipo de trabajo, entonces,
el equipo de trabajo, entonces en la entrega de turno por parte de enfermería se informa lo sucedido al paciente, que en el momento no se estimó la gravedad del hecho, no se evaluó el posible sangrado que pudiera presentarse al tratarse de un paciente con trastorno de la coagulación, lo cual genera inconformidad inicialmente con familiar al evidenciar sangrado importante en la ropa del paciente. Entonces el equipo de trabajo, pues que no se comunicaron adecuadamente y no reportaron oportunamente el evento para haber tomado la decisión del caso con el especialista de turno. Del ambiente. Entonces, el ambiente, una vez la paciente realiza su baño en el piso, queda mojado, lo cual predispone la caída. De la organización, el personal de servicios generales suficiente que pueda cumplir con la demanda de horas pico. Pues tenían mucho trabajo y no tenían muy suficiente personal. Listo, y del contexto institucional, pues no evidenciaron factores contributivos del contexto institucional. Entonces, analizan los parámetros de calidad, y encuentran que hubo una falla de seguridad, ya que existe documentación de los protocolos y guías para seguridad del paciente, pero no existe adherencia por parte del personal. Y ese fue el que analizaron, colocaron pero no escribieron nada. Listo, y concluyen, entonces hacen una conclusión del análisis, ¿cierto? Lo catalogan como una falla del proceso asistencial, lo catalogan como un evento adverso y prevenible, y hacen el plan de mejoramiento. Entonces, hacen qué actividades con respecto a la caída, ¿cierto? Entonces, aquí dice, al ingreso de servicios se debe realizar ingreso por parte del médico, donde se especifique tratamiento y clasificación del riesgo. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? Esta tarea, en qué fecha, qué soporte van a revisar, ¿cierto? Y el cumplimiento, pues, cómo se va a catalogar que se cumplió la actividad. Entonces, esto es lo que ustedes van a diligenciar en el formato número 3 y en el formato número 4, como cuál es el plan que se va a ejecutar y en la herramienta que les dejé de priorización para los análisis de causas y para los planes de acción. Entonces, aquí ellos colocaron, por ejemplo, mejorar nuestro sistema de identificación del paciente. En cada entrega de turno se deben realizar rondas de seguridad, socialización de la caída del paciente para sensibilización del personal. Listo, ese es como el análisis del caso. Aprendemos de este caso. Este es un caso que sucedió hace 2 años, y pues quise traerlos como para poder explicarles a ustedes un poquito de cómo se hace en una institución, y pues a los profesionales independientes no se les pide pues todo el análisis y toda la documentación que se les pide a las instituciones, sino simplemente diligenciar los formatos 3 y 4 de seguridad del paciente, y con esta herramienta que ya se las ha presentado en la capacitación anterior, pues tienen una guía paso a paso de cómo hacer el respectivo análisis. Entonces, primero una lluvia de ideas, luego análisis de Chicago, luego priorizan las diferentes causas y las posibles soluciones de acuerdo a probabilidad, impacto y costo, y por último diligencian el formato del protocolo de Londres. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta acá. Doctores, veo que llegó bastante gentecita al final. Hola, ¿me escuchan? Aló, sí, doctor, se le escucha. Listo, perfecto. Entonces, pues si no hay dudas, si no hay inquietudes, gracias, doctora Betty. Ese era como el repaso que quería hacerles el día de hoy. La invitación es reporten, hagan el ejercicio de reportar. Si ustedes no saben si se tiene que reportar o no se tiene que reportar, la decisión tiene que ser reporten, o sea, hagan el análisis.
¿cierto? Si necesitan ayuda, me avisan y yo con mucho gusto les colaboro para que cuando se les presente algo puedan hacer el análisis la primera vez y lo puedan hacer bien, diligencien los formatos de seguridad del paciente, utilicen la herramienta que les coloqué, que es muy fácil de diligenciar y pues no más. Hay que empezar a reportar cualquier cosa. Fíjense en las 15 categorías que hay de los errores que se pueden llegar a presentar y que pueden convertirse o catalogarse como eventos adversos. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, les agradezco su participación y si no hay preguntas, entonces damos por terminada la capacitación de hoy. Era como un repaso de la capacitación de la semana, del lunes de la semana anterior y nos vemos entonces en la próxima capacitación. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por su participación.